estamos expectantes de lo que Dios va a hablar, porque seguro que una vez más Dios va a hablar en nuestras vidas. Vamos a orar también por este momento. Señor, gracias porque tu palabra va a ser expuesta, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y que nuestros corazones, Señor, estén abiertos, sensibles, como esa tierra fértil, para que caiga la semilla de tu palabra y dé fruto al 100%. Usa la vida de tu siervo, para que al hablarla con todo denuedo y con toda sencillez y humildad de corazón, la pueda expresar a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. De Dios. Bueno, hermanos, nos hemos saludado, nos hemos dado bendiciones en el Señor y saludamos a nuestros hermanos que están en las redes. Qué lindo que es compartir juntos este tiempo, ¿sí? ¿Usted está feliz y contento que cada domingo podemos venir a este lugar de congregación cristiana para adorar y glorificar a nuestro Dios? A nuestro Dios, digo nuestro Dios porque es el Dios del pueblo de Dios, Amén. de la iglesia de Cristo. Por eso le doy gracias al Señor. Y me recordaba esta alabanza que cantamos, ¿no? Tan cortita y tan hermosa. Tu fidelidad es grande, ¿no? Qué hermosa alabanza y puesta y en evidencia en su palabra. ¿Es fiel el Señor? Amén. Él es fiel, Él permanece fiel. Cuando nosotros decaemos, cuando nosotros fallamos, Él siempre permanece fiel, porque Él es bueno. Bueno, hermanos queridos, les invito a que abramos la palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo precioso, ¿no? En Cristo, dándole gracias al Señor, bueno, por el domingo anterior, esa hermosa reunión que tuvimos con nuestros hermanos de Perú. Muchas bendiciones para ustedes, hermanos queridos. Los amamos en el Señor. Esa reunión fraterna, ¿no? Y compartida con ellos. Sus oraciones a la iglesia por nuestra hermana Nura, nuestra hermana Joani, que están allí en Perú, compartiendo a nuestros hermanos queridos allí en Perú. Muchas bendiciones para ustedes. Y no solamente para ustedes, también para todas las iglesias bereas desde México, Colombia, Estados Unidos, Chile, en España, en Alicante, en Fuerteventura. Muchas bendiciones para los siervos de Dios, para los hermanos italianos también, allí en Bari, nuestra hermana Daniela. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, los amamos en el Señor y gracias, Señor, por este tiempo, ¿no? Bueno, hermanos queridos, yo les invito a que abramos la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 15. Seguimos con la carta de Pablo a los Colosenses, una hermosa carta, ¿no? Donde toma como eje central a Jesucristo, marcándoles y mostrándoles a Cristo Jesús. Recuerdan, hermanos, porque había muchas herejías y muchas doctrinas falsas en medio de esta iglesia, ¿no? En esta ciudad de Colosas, la Odisea, Hierápolis, toda esa zona, que si lo vemos actualmente, hoy siguen estas cuestiones, pero la iglesia está firme. Estamos hablando de toda una zona de Turquía, toda aquella zona, ¿sí? Actualmente, hermanos. Pero Pablo les habló a la iglesia y nos habla a nosotros también, para fortalecernos, para consolarnos, para que estemos sabiendo de quién es Cristo en nosotros, qué es lo que hizo Cristo por nosotros y para que estemos firmes en este caminar cristiano. Así que les invito a que nos pongamos de pie, los hermanos que pueden. En Colosenses capítulo 2, verso 15, lo hacemos en reverencia a la palabra de Dios y su palabra dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, hermanos, gracias. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos queridos, que el ser humano está separado de Dios. Lo vemos en su palabra. Está separado de Dios. Está alejado de Él.
está muerto espiritualmente. Eso es importante, entender de que por haber pecado el hombre está separado de Dios. El pecado es el que separa al hombre de Dios. No podemos estar con Dios si hay pecado. No podemos tener comunión con Dios si hay pecado. Entonces fue separado y fue no solamente eso, sino que condenado eternamente en sus delitos y pecados. Entonces, hermano, quiere decir que transita en tinieblas en este mundo. Decíamos que el mundo está bajo ¿quién? El maligno. Y entonces el hombre transita en esas tinieblas bajo la autoridad del maligno. En los versículos del versículo 13 al 15, el apóstol Pablo nos muestra la obra redentora de Dios, de Jesucristo. Podemos ver claramente en esos versículos, hermanos, que veníamos compartiendo domingos anteriores, vemos la obra redentora de Jesucristo en la cruz a favor de su pueblo. ¿Usted se considera el pueblo de Dios? ¿Se considera la iglesia? Bueno, es a favor de la iglesia. ¿Y quiénes son los que han creído en Cristo? Y no solamente que han creído, sino que permanecen en la palabra de Dios. No es solamente creer, hermanos, porque hay mucha gente que dice creer en Cristo Jesús, pero no conoce sus escrituras y no puede permanecer en ellas. Para conocer sus escrituras y creer verdaderamente en Cristo es tener a su espíritu dentro nuestro y obedecer lo que nos dice sus palabras. Se recuerda que decíamos que los mandamientos del Señor no son gravosos. Como no son gravosos, entonces podemos obedecer su palabra porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y podemos saber y entender, hermanos queridos, que por la gracia y por la misericordia de Dios, nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Mediante ese sacrificio de Cristo en la cruz. En Él y por Él pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Mire la diferencia. Por eso estamos hoy aquí, honrándole, glorificando como cuantos hermanos nuestros en el mundo. El mundo no puede hacer esto porque no tiene el Espíritu de Dios, porque está bajo tinieblas, porque está bajo la obra del enemigo, porque no quiere venir a Dios. Pero todos aquellos que queramos venir a Dios en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Porque Él quitó, hermanos, la culpa que había en nuestro pecado. El enemigo quiere venir con culpa, pero Él la quitó. Y decíamos el domingo anterior que Cristo anuló ¿qué? ¿Se recuerda? El acta. Qué lindo es recordar su palabra, porque de esto estamos hablando. No anuló la ley, sino que anuló el acta que estaba en nuestra contra y nos libró de toda maldad. Por eso el verso 15, fíjese, dice, hermanos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo despojó, es decir, le quitó toda autoridad. Eso es despojar. Todo derecho por causa de nuestros pecados. Porque usted sabe que el diablo tenía derecho por causa de nuestros pecados, por haber pecado. ¿A quiénes le quitó este derecho? A los principados y a las potestades de las tinieblas. Al diablo que tenía el poder de la muerte, quien acusa a los hermanos en la fe. A estas huestes de maldad, hermano querido, Cristo los ha despojado. Fíjense qué precioso, ¿no? ¿De qué? De su armadura. El diablo, confiado él en haber arruinado a quien Dios había creado a su imagen y semejanza, creyendo haber quitado, hermanos queridos, al hombre toda posibilidad de estar cerca de Dios. Él creía eso. El diablo creía que el hombre no tenía más oportunidad, que a él le iban a servir. Pero Cristo en la cruz obtuvo la victoria. Eso es importante, saber que Cristo obtuvo la victoria. Gloria a Dios.
Por eso le he puesto como título a este mensaje, Cristo venció. Cristo venció. ¿Y la victoria sobre qué obtuvo? Sobre el pecado. Y sobre la muerte. Y sobre todo poder del mal. Él, cuando Él murió, hermano, Él venció en la cruz. Él quitó el pecado, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo el mal. ¿Para quiénes? Ahora, ¿para quiénes? ¿Para toda la humanidad fue? Para todos los que creen en Jesucristo. Ese es el condicionante. Y es un condicionante de amor. Y es de obediencia. Él lo hizo por amor. Pero para todos los que vienen a Él. No para todos los que quieran vivir a su forma y manera o a las reglas del mal y del enemigo. Recuerden que el mundo está bajo el maligno. Pero aquellos que vienen a Cristo, quitó ese poder del mal para todos los que están en Cristo. Para todos aquellos que alaban su nombre. Es decir, ¿para quiénes? Para los nacidos de nuevo. ¿Usted se considera un nacido de nuevo? ¿Se identifica con el cuerpo de Cristo? Hermano, esto no es poca cosa. Esto es lo más precioso que le puede suceder a un ser humano. Es pertenecer al cuerpo de Cristo. Para los cristianos. Sería para la iglesia de Cristo. Ahora muchos dicen que son iglesia de Cristo. ¿Serán verdaderamente iglesia de Cristo? Para nosotros conocer si es verdaderamente iglesia de Cristo, hermano, debemos obedecer su palabra y saber que su palabra está para nosotros. Para cada uno de los que somos parte del pueblo de Dios. ¿Y con qué fin? Con el fin de ser liberados de la fuerza del mal. Y de toda influencia que pueda tentarnos o que pueda traer sobre nuestras vidas. Fíjense qué precioso. Cristo, hermanos, que es Cristo Jesús, despojó a esta fuerza, a estos gobernadores, a estos principados de las tinieblas. Porque muchos creen, hermano, que en este texto se está refiriendo a los gobernantes romanos o a los religiosos judíos. Y no está haciendo referencia a eso, si vemos en el contexto. Porque muchos creen que era eso, que ellos eran los que traían escarnio sobre Jesús y que lo apresaron. Había una fuerza mayor y superior que es espiritual, en la cual quería dañar la obra perfecta de Dios. ¿Lo pudo hacer? No lo pudo hacer. Por eso que despojó a esos principados y potestades. Qué precioso, hermano. Porque solo Él lo pudo hacer. Era fundamental, hermano querido. ¿De qué manera? Que Cristo viniera en la carne, que fuera un ser humano, de carne y sangre. Era fundamental. Que Él viniera por la ley, por la forma que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. Cristo vino en carne, la imagen del Dios invisible. Vino a presentarse aquí para que pudiera morir y resucitar a fin de destruir el poder del diablo que tenía el imperio de la muerte, hermano. La muerte estaba en el poder del diablo, pero Cristo fue el que venció. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Le voy a pedir a la pastora Pati que si nos puede leer Hebreos 2:14. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. El imperio de la muerte estaba en el enemigo, pero Cristo fue el que venció. Hebreos 2:14, adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Hay algo más clarito que su palabra? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Y qué hizo Cristo? Destruyó, despojó, le quitó toda autoridad. Mire si la iglesia no puede estar feliz y contento, hermanos queridos, porque aparte de las fuerzas gubernamentales que hay en esta tierra, que se mueven en envidia, se mueven en corrupción y provocan guerras, hay una fuerza superior que es espiritual. Esos gobernantes y principados
que están sobre aquellos que no tienen a Cristo, no sobre nosotros, que es la iglesia. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por eso que ¿dónde está nuestra ciudadanía, hermano? En los cielos, porque estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, sino que somos de Cristo, y Cristo va a venir a buscarnos. La gente sabe que dice, esto están locos. Sí, hermano, bendita locura, porque su palabra es fiel, es verdad, porque Dios es fiel y su palabra es verdad. Cristo en su muerte destruyó a los principados y a las potestades. Y si estamos en Cristo, no debemos temer ni a la muerte ni a estas huestes de maldad. ¿Usted está en Cristo? Hermano, la gente cuando usted le habla de muerte se le eriza la piel. Tiene temor. Hay muchos que dicen, bueno, de otra cosa no voy a morir. Algún día tenemos que... Ahora, ¿dónde vamos después que partamos de esta tierra? Pero nosotros, sus hijos, no tenemos temor ni de la muerte ni de las huestes espirituales de maldad, porque Cristo venció en la cruz, triunfando por nosotros. ¿Y qué nos dio? Nos dio libertad. ¿Qué dice Juan 8:36? Leemos allí. A ver, pastora, por favor. Me va a ayudar la pastora Pati. Gloria a Dios. Juan 8:36. Cortito y hermoso lo que dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros, como hemos creído en el Hijo, en el unigénito del Padre, somos verdaderamente libres. ¿Tenemos temor a la muerte? No, hermanos queridos. ¿Tenemos temor a las tinieblas? No. ¿Tenemos temor a los principados y a potestades malignas? No. Porque Cristo venció, porque Cristo es más poderosa. Ahora, ¿eres verdaderamente libre? Hagámonos la pregunta. ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Camino en esa libertad? Porque yo lo leo acá, pero yo vivo esto que leo. Y no se lo está diciendo solamente a la iglesia, sino que se lo habla al mundo entero. Porque decíamos que dice su palabra, y siempre lo recalcamos, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, ¿saben para qué? Para no ser condenados, para no ir al juicio eterno, como el diablo ya ha sido condenado. El que cree será salvo, y el que no cree ya es condenado. Hay gente que no cree, hermano, y es lamentable, yo lo lamento, pero nadie va a poder tergiversar la palabra de Dios. Son condenados y van a juicio eterno, junto con el diablo y con todos esos ángeles caídos, desobedientes. Pero hay gente que ama a Dios, bueno, pues venga a Cristo, que Él da libertad. Si aún no eres verdaderamente libre, debes creer en Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí. ¿Dio su vida por usted? Entonces creemos, ¿no? Él perdonó nuestros pecados para que fuéramos hijos de Dios. Mire qué precioso, hermano. Somos hijos de Dios. Tenemos identidad en Dios porque somos sus hijos. ¿Y quién lo hizo? Solo Cristo. Nadie más. Solo Cristo en la cruz. Fíjense, hermanos. ¿Por qué? Porque le hablo del contexto que dice la palabra de Dios. Ninguna práctica religiosa y de tradiciones humanas o liturgia de idolatría, como querían inmiscuirse en los falsos maestros dentro de la iglesia. Ninguno de ellos puede dar libertad, ni pudo haberlo hecho. Por eso muchos caminan en esas liturgias, en esas religiones falsas, en esos rudimentos del mundo. Solamente Cristo pudo hacerlo. Por eso Pablo les advierte a la iglesia y les deja bien claro los conceptos. Nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, porque Él despojó, perdonó nuestros pecados, anuló el acta y despojó a los poderes de las tinieblas. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué más, hermano querido? Estamos completos en Cristo. Cristo es el único que venció. Ninguna de las otras maneras ni formas vencieron. Nadie más. Solo Él pudo vencer
el imperio de la muerte. Solo Él pudo vencer y despojar las autoridades y los principados de maldad. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Le pido a la pastora Pati, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Miren qué hermoso. El cual nos ha librado, ¿de qué nos libró? De las potestades de las tinieblas. ¿Quién nos libró de ello? Cristo. En el capítulo anterior, Pablo le afirma esto a la iglesia y hoy le dice de estas potestades del mal que fueron despojadas por él. Y fuimos librados de esas potestades y fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Dejamos de ser hijos de ira, decíamos, y pasamos a ser ¿qué? Hijos de, bueno, pues yo total ya soy hijo de Dios, yo tengo la salvación segura, estoy feliz y contento. Ahora, ¿permanezco caminando en la voluntad de Dios? Hermanos, Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente, Él se humilló aún a su Padre en obediencia y nosotros debemos hacer lo mismo. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y sigue diciendo, los exhibió, dice el versículo 15, la segunda parte, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no solo que Cristo perdonó nuestros pecados y nuestras ofensas, anuló el acta que nos acusaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sino, no solamente eso, sino que su obra fue, decíamos, completa. Él lo hizo completo para que nosotros estuviéramos completos en Él. Despojó también a los principados y a las potestades, los expuso a la vista pública y a la vergüenza, hermano querido, triunfando sobre ellos. Fueron avergonzados cuando el emperador ganaba una batalla y obtenía victorias, iba con su carro y estaban todo el grupo de senadores y grupos de gobierno y exponía a todos aquellos que eran esclavos, digamos en realidad, que habían perdido la batalla. Los exponía ante el pueblo y todos daban victoria y gritos de victoria sobre el emperador. Si nosotros nos reflejamos de una manera, de esta forma simbólica, miremos lo que debe haber sido Cristo cuando los expuso públicamente, a la vista pública, triunfando sobre ellos. Estaba Dios, estaban los ángeles de Dios, todos los seres espirituales viendo esta exposición triunfal de Cristo habiendo derrotado al enemigo. Satanás habría pensado, hermano querido, que al estar Cristo colgado en la cruz, tenía un acto o una aparente debilidad. Porque bueno, ¿qué más puede hacer? Ya está ahí, yo he ganado. Pero no cantemos victoria antes de la gloria. Vieron que muchas veces dicen esas cosas. Porque hay alguien que tiene el poder sobre todas las cosas. Porque no fue así, sino que Cristo, hermanos queridos, es Dios. Ahí demostró Pablo, le dice a la iglesia que Cristo es Dios. Y vemos en Colosenses 1:17, dice así, Colosenses 1:17, Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Él no es un ser creado. El diablo fue un ser creado para adorar y glorificar a Dios, pero en la soberbia y en la desobediencia quiso ser igual a Dios. Pero Él, Cristo Jesús, lleno de la divinidad de Dios, perteneciente a esa naturaleza divina,
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando los cristianos oyen estas cosas, se nos infla el pecho. Y la presencia de Dios nos inunda aún más, porque su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y que Él venció. Al morir Cristo en la cruz, todos los principados y potestades, hostiles, enemigas, fueron derrotadas y destruidas. En realidad, destituidas. Fueron derrotadas y destituidas. Por eso en el verso 15, hermano Pablo, se refiere puntualmente a los poderes de las tinieblas, que le fue quitado todo poder y autoridad. No tienen ningún poder, ninguna autoridad. ¿Para quiénes? Para con los hijos de Dios. Por eso, hermano querido, hay muchos que dicen ser cristianos y tienen miedo al enemigo. Ahora, ¿eres verdaderamente cristiano? Hay muchos que andan buscando demonios por todos lados. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos llenarnos del Señor. El enemigo ya fue vencido. Pero como cristianos, como hijos de Dios, debemos saber que la lucha continúa. ¿Puede ser que la lucha continúe? Y si nosotros miramos en 1 Pedro 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la lucha continúa. Y la habilidad del enemigo, ¿saben cuál es? Él ya fue derrotado. No tiene armas contra la iglesia, pero se basa en la habilidad que él tiene, es en el temor, es en infundir temor y lograr engañar con astucia a los cristianos. Por eso, hermano querido, que nosotros como hijos de Dios debemos estar firmes en el conocimiento de la verdad, porque el enemigo quiere traer esa pizca de verdad mezclada con mentira. Dentro de filosofías, ¿cuántas iglesias hoy en día no practican la palabra de Dios? Sacan de contexto. Y lo digo serio, hermano querido, porque muchos están yendo por caminos equivocados. Levantan manos, adoran a Dios, pero no practican lo que dice la sana doctrina. Porque el enemigo se encarga de meter con astucia y de querer engañar con astucia a los creyentes. Por eso la lucha continúa. Miremos qué dice Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, verso 12. Todo tenemos en Cristo, pero debemos estar atentos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿a quién quiere devorar? A los cristianos. Quiere desviarlos de la verdad. Lo ha logrado en muchos porque han dejado de permanecer en Cristo. Ahora, estemos atentos. No lo logra con fuerza y poder, sino con astucia. Y infundiendo temor, porque no tiene otra herramienta para la iglesia. Para los que no están en Cristo, hermano, que no es la iglesia de Cristo, están en tinieblas, igual que Él. No hay problema. El asunto es para los que estamos en Cristo. Ahí sigue la batalla. Fíjense, Efesios 6:12, por favor, Padre. Efesios capítulo 6, versículo 12. Gloria a Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, ¿contra quién tenemos lucha? No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuántas veces estamos nosotros en el lugar de trabajo y se cruzan las cosas? O hay problemas y situaciones, pero todo el mundo las tiene. Pero nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo busca infundir temor, busca infundir confusión, busca traer problemas para que nosotros perdamos esa confianza que tenemos en Cristo y nos debilitemos y desviemos de la mirada en Cristo Jesús. Estas huestes espirituales de maldad no son personas, hermanos queridos, son ángeles, huestes de maldad, ángeles caídos, ángeles que desobedecieron a Dios, creados por Dios. Todos estos seres espirituales de maldad que siguieron en pos de Satanás, que los tiene bajo su control.
Ahora, la meta de este ejército maligno es destruir la iglesia de Cristo. Hermanos, por eso debemos estar atentos. Recuerde que nosotros no somos de aquí, pertenecemos allí. Un día Cristo vendrá a buscar a toda la iglesia. Hay hermanos nuestros que ya se fueron a su presencia. Pero nosotros recordemos, hermanos queridos, de que Cristo Jesús va a venir a buscarnos. Entonces debemos estar firmes. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, todos estos seres de maldad son nuestros enemigos, enemigos de la iglesia de Cristo. ¿Usted se considera perteneciente a la iglesia de Cristo? Son huestes de maldad que están en contra suyo. Porque la sangre de Cristo fue vertida por ustedes, por nosotros. Entonces debemos tener presentes. Y ellos emplean, hermano, todo tipo de ardides, sería de tretas, todo tipo de artimañas para apartarnos de Cristo y hacernos pecar otra vez. Esa es la actitud que tienen. ¿Usted se recuerda con Jesús? ¿No fue tentado Jesús? Fue tentado en todo, pero Él salió victorioso, sin pecado. Él venció la tentación. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en alguna situación que tengamos alguna deuda? O hemos contraído una deuda. Y allí el enemigo quiere traer a nuestras vidas y a nuestro corazón debilidad. Y diciendo, vos no vas a poder cumplir. Pero nosotros debemos confiar en que Cristo está con nosotros. O muchos se han quedado sin trabajo. En esas situaciones debemos confiar en el Señor. El enemigo viene a traer todos estos problemas y situaciones para hacernos caer y pecar, caer de nuestra fe. Pero aunque nosotros estamos confiados en Cristo, porque usted está confiado en Cristo, ¿está seguro de la victoria que Cristo logró? Sí, hermano, pero debemos batallar hasta que Cristo venga. Ahora, ¿de qué manera batallamos? Porque hay muchos que tienen los conceptos erróneos. Vuelvo a decir, andan queriendo reprender al diablo y no es la manera, hermano. No es la forma que nos enseñó el Señor. Porque recordemos que nuestra batalla ya fue ganada por Cristo. Pero ¿cómo batallamos? Permaneciendo fieles y unidos a Jesús. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Quién me separará del amor de Dios? No, nadie nos va a separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar, pero nosotros nos podemos separar de su amor. Hay dos cosas diferentes. Nadie me separará del amor de Dios. Ni tribulación, ni hambre, ni peste, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Pero es de su amor hacia nosotros. Pero nosotros nos podemos separar del amor de Dios. De hecho, hay muchos que están apostatando. Hay muchos que se han desviado por estas cuestiones. El enemigo con astucia ha ido poniendo granitos de maldad y cositas para que se fueran desviando y no permanezcan fieles y unidos a Cristo Jesús. ¿Y de qué manera? Velando, orando. ¿No dice así para que no entre en tentación? Velando y orando. ¿Cómo? ¿Pero voy a estar todo el día arrodillado orando? No, hermano. En su mente, en su corazón, en sus pensamientos, donde está haciendo cualquier situación, cualquier cosa. Allí Jesús veló y oró. ¿Cómo cree que Jesús lo pudo hacer? Velando y orando. Pero recuerde que Jesús pidió ayuda. Y si Jesús pidió ayuda, ¿no podemos nosotros pedir ayuda? ¿Cómo podemos pedir ayuda? Tenemos la iglesia, tenemos los hermanos. No podemos pedir ayuda. Hermano, ayúdeme a orar. Estoy pasando esta situación. Estoy con esta necesidad. Ahora, el Señor suple todas nuestras necesidades. Pero Dios es el que hace en su perfecta voluntad lo que debe hacer. No solamente velando y orando para no entrar en tentación, sino también ayudándonos unos con otros. Y Jesús le dijo, no podéis velar conmigo una hora. Iba a pasar una situación
la peor de todas que el ser humano puede pasar, porque iba a morir en la cruz para que nosotros tuviéramos libertad. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Por eso te resisto en el nombre de Jesús. Así predican muchos de los grupos y mayormente los pentecostales. Y no es la manera. Mira, hermano, yo he sido pentecostal en un tiempo. Y le digo gracias, Señor, por haber traído esta palabra y haber hablado para que tenga luz y para que pueda entender de que no es de esta forma. No hay que guerrear contra el enemigo. El enemigo ya fue vencido, hermano querido. Nosotros tenemos que resistirle. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hizo Jesús. ¿Con qué le resistió Jesús? Con su palabra. Jesús, cuando fue tentado, allí fue llevado al desierto. ¿Cómo le respondió? Con la palabra. Escrito está. Hermanos, la palabra de Dios es Cristo Jesús mismo. Escrito está, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Todas las tentaciones tenían ahí para que le adorara Jesús al enemigo, al diablo. Y tenía todos los reinos, claro, porque los reinos estaban bajo su dominio. Pero hay un reino precioso que Cristo vino a traer a esta tierra. Y nosotros somos parte de Él, la iglesia de Cristo. Por eso el enemigo está en contra y quiere destruir a la iglesia. Por eso que nosotros debemos ayudarnos. No solamente pedir ayuda a Dios, sino ayudarnos nosotros, entre hermanos, en todas las situaciones. Si te sientes desanimado o débil, recuerda que no estás solo. Jesús está contigo, hermano. Ahora, ¿usted puede decir que el Señor está con usted? Y su Espíritu Santo te guía también a toda verdad. Por eso persevera en Cristo. Es importante que perseveremos en Él, unidos al cuerpo de Cristo en su iglesia. Hermanos, estemos unidos, estemos congregados como estamos aquí. Es importante estar congregados, unidos en Cristo Jesús. Jesús le dijo a Pedro, hermanos queridos, que sobre la roca que es Cristo, ¿no? Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿saben qué es lo que es el Hades? El infierno. No prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca que es Cristo. Hay muchos que erróneamente, puntualmente los católicos, hablan diciendo que la roca es Pedro. Y Pedro no es la roca, hermano. Pedro es un ser humano igual que usted y que yo, arrepentido y convertido al Evangelio de Cristo. Pero la iglesia fue edificada sobre la roca que es Cristo, no sobre la fe de Pedro, sino sobre la roca que es Cristo. Edificaré mi iglesia y aquí está la iglesia, permanece. ¿Cuántos hermanos nuestros que también están en distintos lugares del mundo y adoran a Dios? Y dice, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Y si dice no prevalecerán, es no prevalecerán. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia cree que Cristo triunfó, victorioso, despojando a los poderes espirituales de maldad. Y que por medio de su muerte en la cruz, hermanos, los expuso públicamente. Los expuso públicamente, sin ejercer fuerza y violencia. Él no lo hizo de otra manera, sino que los venció en total obediencia a Dios. Él lo hizo de esta manera, en total obediencia a Dios. Entonces, hermanos, tengamos presente que mientras vivamos en esta tierra, mientras nosotros estemos en esta tierra, no vamos a estar exentos de toda lucha espiritual. No vamos a estar exentos de ello, de toda prueba
o de toda tentación que quiere venir a nuestras vidas. Pero algo precioso hay. Estamos seguros de que Cristo venció. Él venció al maligno por nosotros. Vivamos entonces la libertad con que Cristo nos hizo libres, permaneciendo unidos a Él, en obediencia a su palabra. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores, hermano? Porque Cristo venció. Cristo venció. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí la palabra del Señor. Yo les invito a que nos pongamos de pie y estemos orando por su palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu Señor. palabra, gracias por ese sacrificio que hiciste en esa cruz y por vencer para todos nosotros, para todos los que creemos en ti, Señor. Gracias por entregar todo tu ser, Señor, por no escatimar nada, sino que entregarte total para cada una de aquellas personas que creen en ti, Señor, como lo hicimos un día nosotros. Gracias, porque hoy podemos recordar ese sacrificio tuyo, Señor, una vez más, y poder agradecerte, porque los expusiste públicamente a todas estas potestades y gobernadores de las tinieblas que querían acusar y que quieren seguir haciéndolo. Gracias, gracias, amado Dios, porque en Cristo hemos vencido. Gracias. A ti te damos toda gloria, Señor, porque solo tú y nadie más que tú la merece. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Tú nos has hablado. Señor, has advertido también a tu iglesia que permanezcamos firmes, fieles a ti, Señor. Fundados en Cristo, unidos en el vínculo del amor. Sabiendo que tú hiciste la obra completa. Tú perdonaste nuestros pecados. Tú anulaste esa acta, Señor, que nos culpaba. La clavaste en la cruz y derrotaste, despojaste a los principados y huestes de maldad, a los gobernadores de las tinieblas. Y nos diste libertad para que caminemos en ellas, Señor. En cada uno de nosotros haya este sentir que hubo en Cristo. Señor, de que nosotros te obedezcamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor. Y que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra de lo que nos has enseñado, de tu palabra que has traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por la sana doctrina. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano querido, así le paso con la pastora Pati. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Gracias, porque Él es tan bueno y misericordioso con nosotros. Y una vez más, habla en nuestras vidas, mostrándonos su palabra en ella y hablándonos de una manera clara, precisa, específica. Y por eso es que nuestro corazón se llena de gozo, de saber que Cristo venció y con Él somos más que vencedores. Por eso es que podemos vivir todos los días confiando en Él y agradeciéndole ese sacrificio que hizo hace más de 2000 años y que sigue tan vigente hoy en nuestras vidas. Por eso le damos gracias al Señor por su palabra expuesta y que en esta semana podamos ser agradecidos a Dios porque Él venció por nosotros y lo hizo para nosotros. Podemos cumplir su palabra todos los días de nuestras vidas y con corazones agradecidos lo hacemos, humillándonos todos los días ante Él, reconociendo que gracias a Él podemos hacer este hermoso tiempo, compartir este hermoso tiempo, recordando ese amor y ese sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso le agradecemos y nos saludamos en la paz del Señor, un ósculo santo, y deseamos que tengan un bendecido domingo, cada uno de los hermanos allí en sus hogares, con sus familias, a los hermanos aquí presentes, y nos reencontramos el próximo domingo a las 10:30, como cada domingo aquí. Bendiciones, queridos hermanos.